Continuamos en los especiales de ProNoticias. Momento de conversar ahora con el viceministro de Economía, Humberto Colmán, para conocer detalles de lo que va a ser el plan de reactivación económica que están preparando las autoridades nacionales. Viceministro, ¿cómo está? Muy buenas noches, Omar. Un gusto saludarte para vos y para toda la audiencia del programa. Gracias por su tiempo, viceministro. Y bueno, hacia la final de la semana pasada presentaron al presidente de la República los detalles de este plan de reactivación económica, que incluso él solicitó hacer algunos ajustes. Usted mismo lo anunciaba a los periodistas. ¿Nos podría resumir en qué consiste este plan en algunos ejes importantes? Sí, claro que sí. El plan no se trata de cualquier plan anticíclico, es un plan muy importante que vendría en la última etapa ya de esta cuarentena inteligente, con el propósito, por supuesto, de ayudar en la recuperación económica y social. Tiene un énfasis en primera instancia en las reformas institucionales, que son reformas legales mayormente, en los ámbitos del servicio público, en el ámbito fiscal, en temas de educación, de salud. Y después tiene tres grandes pilares que son, en primer lugar, la protección social y de los ingresos de la gente. En segundo lugar, lo que tiene que ver con la inversión pública para más empleos. Y en tercer lugar, el financiamiento para las empresas, las personas y las viviendas a través de una nueva banca pública que realmente llegue a la gente. Entonces, esto a nivel general. Cuando yo te hablaba en primer lugar de las reformas, sí, aquí la intención es pedirle el apoyo al Poder Legislativo para aprobar algunas leyes que están en el Congreso y otras leyes que se van a enviar. Entre las leyes que se van a enviar está la reforma de la ley de la función pública, en primer lugar. También necesitamos mejorar para fortalecer nuestras finanzas públicas, lo que se conoce como la ley de responsabilidad fiscal. También se enviaría una nueva versión de esta ley al Congreso. Y otros aspectos, como por ejemplo una norma para regular el funcionamiento de las organizaciones en el Estado, las estructuras públicas, en la función pública, en las instituciones públicas. Esto sería otro elemento, avanzar en el proceso de la reforma del sistema de salud con el apoyo de organismos multilaterales que lo viene haciendo el Ministerio de Salud Pública, y también avanzar en lo que tiene que ver con el proceso de transformación educativa. Esos son como, digamos que los principales. Hay otros, como por ejemplo la ley de actualización de la Carta Orgánica de la Agencia Financiera de Desarrollo, seguir fortaleciendo la banca pública de primer piso también, forma parte de pilar, o digamos, medidas transversales de reforma o transformación del Estado. Yendo ya a los pilares, Omar. Sí. Te decía en el primer caso, el primer pilar es el de protección, más protección social y más ingresos para la gente. Aquí el propósito principal es avanzar en una formalización empresarial y de los trabajadores. Ya tenemos experiencia con el programa PUTUO, queremos avanzar en un nuevo esquema PUTUO 2.0, en donde se pueda facilitar la formalización de las empresas y de las personas, con un subsidio que se iría otorgándose, ojalá, a través de las empresas, principalmente para los sectores que todavía van a tener una menor demanda, pero también apoyar desde las instituciones del Estado con el proceso de reconversión laboral, reconversión empresarial, comercial también, ¿verdad? Para comercio en general y para comercio de frontera. Sí. En cuanto al comercio en particular y el de frontera, la idea es poder reducir algunos costos para este comercio, algunas tasas que se aplican desde alguna entidad del Estado que actúan como pseudo impuestos, como por ejemplo la tasa de INAGI y otras. Eso sería una medida. También el protocolo de comercio fronterizo o delivery fronterizo, podríamos decir, que sería normado con la Dirección Nacional de Aduana, el Ministerio de Comercio y la SED, apoyar en este proceso con el comercio electrónico a través de la SED, de manera tal que pueda de alguna manera restablecerse ese flujo de comercio fronterizo también, ¿verdad? Sí. Esto es el primer pilar. El segundo pilar, te decía, más inversión para más empleos. Aquí esto tiene que ver con las inversiones que hace el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, la ANDE, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Obras de infraestructura.
obras de infraestructura mayormente, construcción de vial, puentes, carreteras, que al emitir obras, nos sentamos con emitir obras para priorizar aquellas inversiones en infraestructura que se focalizan en las áreas urbanas, donde puede haber un mayor efecto derrame, mayor generación de empleo, directa e indirectamente. Esto puede ser un monto, y también construcción de viviendas está metido ahí. Sí. Esto es un monto de más o menos 1.300 millones de dólares que se ejecutarían ya desde ahora, desde este mes de junio, julio hasta diciembre, solamente 2020, 1.300 millones de dólares. Y en este pilar también la intención es relanzar las asociaciones público-privadas. Hemos visto ya el caso de la Ruta 1 y 7 bajo esta modalidad. Se ha tomado tiempo. En realidad Paraguay lo ha hecho relativamente rápido si se compara con otros países, pero vemos que hay ciertos problemas, o hubo ciertos problemas en la, digamos que, concreción de esta Ruta 217, que vamos a mejorarlo en la reglamentación, en el decreto reglamentario, y lanzar 3 grandes proyectos de APP, a empezar este proceso de licitación de ser posible este año, para que eso pueda tener un impacto seguramente ya en el 2021, ¿verdad? Entonces serían 3 grandes proyectos de APP que se van a dar a conocer por un monto alrededor de los 500 millones de dólares, que se ejecutaría mayormente hacia el 2021-2022. Sí. Ese es el segundo pilar. Está lo de viviendas, Sí. de urbanismo, que tienen unos planes con las viviendas sociales, con el CONAVI y otros planes orientados a otros segmentos de la población también, ¿verdad? Es un mundo importante. Y el tercer pilar es el de financiamiento, y te decía Omar, una nueva banca pública, banca pública que llegue a la gente con créditos en buenas condiciones, plazos largos, tasas de interés muy bajas u otras muy bajas. Esa es la idea, y que hay las 3 instituciones principales que van a seguir aquí impulsando este crédito: el Banco de Primer Piso, nuestro Banco de Desarrollo, el Banco Nacional de Fomento, que ha venido mostrando ya un muy buen dinamismo con la ley de emergencia. Es hoy día el banco número 1 en cuanto a la concesión de préstamos para las MIPYMES. Entonces la idea es fondear a la banca pública. El gran problema que tenemos más finalmente es que el fondeo, la fuente de los recursos de la banca en general y también la banca pública, es un fondeo de corto plazo. Son préstamos a la vista, depósitos a la vista. Entonces la idea es poder brindarle al BNF un fondeo de largo plazo. Ese fondeo de largo plazo le va a permitir prestar a largo plazo en mejores condiciones. Entonces, acá estamos hablando de un monto dentro de unos 400 a 500 millones de dólares que se podría movilizar en estos créditos de largo plazo. En una primera instancia, unos 100 a 150 millones, una vez que vayamos adelante con este plan, seguramente ya en julio, ¿verdad? Y aquí el último componente, con esto paro, es el tema de vivienda. Dentro de este pilar, aquí la idea es tenemos ya diseñado un fondo de garantía con sus propios recursos, fondeo, para préstamo hipotecario para las viviendas de ingresos medios a medios bajos, podríamos decir, como ingreso familiar en el orden de los 2 a 4 salarios mínimos. Ahí en este caso entonces estaríamos hablando de, la idea es que estas familias puedan reemplazar el costo o el valor de un alquiler por la cuota de la vivienda propia. Esto se trabajó con desarrolladores inmobiliarios, con la banca privada, y la idea es aquí también dar un gran impulso a la inversión en viviendas, que genera bastante empleo, pero también atender principalmente el déficit habitacional que todavía tenemos. A grandes rasgos, eso es el plan, y como dijiste muy bien al comienzo, esto se presentó al presidente, hubo algunas observaciones y pedidos del presidente. Lo que te hablaba al comienzo, de poner en primer lugar todo el esfuerzo que tenemos que hacer desde el Estado para mejorar la calidad de los bienes y servicios que se entrega a la ciudadanía. Entonces, la reforma estructural del Estado, la transformación del Estado, vamos a ponerlo en primer lugar. Viceministro, quiero volver sobre lo que mencionó como primer pilar. Nuestro especial de esta noche hace énfasis en el comercio de frontera. Usted habló de algunas medidas que se están contemplando para poder reactivar también esa zona, y todo está asociado a que en algún momento se pueda abrir finalmente la frontera con Argentina, con Brasil principalmente. Pero de momento esto también se orienta hacia lo que podría convertirse en una reconversión del comercio fronterizo, viceministro.
Sí, yo creo que más bien inclusive ahorita tendríamos que hablar de ciertas regiones, ¿verdad? La región del este, las regiones de frontera, en general del norte, Sí. que tienen esa vocación comercial, ¿verdad? De un comercio que hay que decir, un comercio de triangulación, Sí. de productos que vienen de esta zona hacia la zona del Mercosur, ¿verdad? Así mismo. Y eso se basa, o más que recordamos, diferencias arancelarias y de listas de excepción, ¿verdad? Del régimen de turismo, Sí. que siguen vigentes y van a seguir vigentes por algunos años, pero es algo que va a tender a desaparecer, ¿verdad? Por lo tanto, esta situación de la pandemia lo que vino a hacer es acelerar la necesidad de avanzar en una reconversión productiva, comercial de la zona, sobre el cual yo creo que ellos también son conscientes de que tenemos que avanzar, ¿verdad? El plan incorpora medidas que pueden ayudar a dar cierta competitividad al comercio que hoy día ellos realizan, pero también apunta a ayudarles en este proceso de reconversión. Sí. Ellos mismos decían que hay ciertos segmentos, por ejemplo, más donde hoy día ellos traen el producto de otro lugar y lo venden, pero esos productos se podrían hacer algunos de ellos aquí en Paraguay. Producirlos ahí, claro. Claro, y hay inversión extranjera interesada en venir a Paraguay. A través con todo esto que pasó con la pandemia y su origen en China. China es justamente uno de los, digamos que el proveedor principal de las cadenas de producción mundial hoy día. Recordad que cuando empezó todo eso, el efecto fue que paró la producción en Japón, paró la producción en Corea, en algunos lugares de Estados Unidos, y justamente porque los insumos que venían de China no se podían entregar, ¿verdad? Entonces lo que va a pasar posiblemente en la economía post pandemia es que se va a buscar una menor dependencia de China. Algunas empresas quizás se van a mover de China. Entonces pensamos que ahí hay una oportunidad, trabajando con el sector privado, hay ciertos segmentos entonces donde se podría generar inversión aquí, producción aquí y atender finalmente a esta demanda de comercio que viene de la región, ¿verdad? Desde ese sector también empresarios, comerciantes, la mayoría de ellos están dispuestos y hablan incluso de poder colaborar para instalar la producción por ejemplo, en el este del país y poder desarrollar un sistema como la maquila que tiene casos muy exitosos aquí en Paraguay, viceministro. Así mismo, y de hecho en la propia región del este ya tenemos algunos casos de eso, ¿verdad? Y todavía hay mucho espacio para desarrollar más inversiones ahí, en el ámbito del sector automotor mismo, ¿verdad? Recordad que tenemos un acuerdo comercial, un acuerdo automotor ya vigente con Brasil, con Argentina también. Entonces hay un espacio ahí, Paraguay puede generar mayor producción en esta cadena. Este es un ejemplo, pero también en el sector de confección se puede hacer eso. Quizás en algunos segmentos, el segmento quizás más de las ropas de marca puede ser un segmento que ellos mismos lo decían. Así que hay posibilidades, obviamente eso no es rápido y por eso la idea es trabajar juntos para poder acelerar todo lo que se pueda, por un lado, y por otro lado, como te decía, ayudarles en la competitividad del comercio que hoy realizan. Esto que yo te decía, las tasas de DINAC y de otros actúan como un pseudo impuesto. Nuestra idea es bajar eso, adecuar también la lista del régimen de turismo, incorporar algunos productos dentro de esa lista, productos que no afecten a la producción nacional, por supuesto. Y eso puede ayudarle un poco a corto plazo. Pero también hay que decir más que el gran problema está del otro lado. Del otro lado, la demanda de estos productos viene de Brasil, principalmente, y Brasil va a ser uno de los países que más va a caer este año. Las previsiones eran que iba a caer algo así como 7 a 8%, pero eso era antes que yo tomara medidas sanitarias más severas. Brasil va a caer más probablemente este año, va a tener un decrecimiento de su economía, la torta económica se va a achicar, y sobre eso no podemos hacer mucho, ¿verdad? Finalmente esto tiene que ver con la demanda de estos productos y el otro tema cambiar también, ¿verdad? Pero de todas maneras, estas medidas de corto plazo pueden ayudarle una vez que se vayan estableciendo, junto con este esquema que te decía del comercio fronterizo, del courier fronterizo, que podría entonces ayudar a
a restablecer gradualmente este comercio de frontera, pero siempre cuidando estos protocolos sanitarios. Volviendo ahora a lo que tiene que ver con el pilar que mencionaba como número 2, obras de infraestructura. Decía que la inversión superaría los $1.000 millones. ¿Cuánto de este monto está fondeado actualmente, viceministro? Mira, si hablamos de todo el plan como un todo, que son más o menos 2.000 a 2.200 millones de dólares, gran parte está fondeado. La parte que tiene que ver con el financiamiento de la nueva banca pública, eso sí va a requerir un financiamiento, pero tanto el Banco de Fomento como la agencia financiera son instituciones que tienen un nivel de capital más allá de lo que le exigen pues, las regulaciones del Banco Central. Por lo tanto, tienen la posibilidad ellos mismos de tomar líneas de préstamo de organismos multilaterales, por ejemplo, para poder llevar adelante eso. Entonces, del lado del Ministerio de Hacienda, con emisión de bonos no había mucho más, sino quizás algún requerimiento adicional de unos 100 a 200 millones de dólares, y eso es lo que realmente nos estaría faltando para completar el plan de inversiones del MOPC y también del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. ¿Me estás escuchando, Manuel? Sí, perfecto. Sí, y bueno, eso es lo que te está faltando, y estos 400 o menos que te decía de la banca pública que ellos mismos estarían gestionando. Y en relación a los montos que se mencionan, usted hablaba de más de 2.200 millones de dólares, incluso lo que contempla el plan de reactivación en sí. La pregunta que siempre surge, viceministro, es ¿cómo se va a gastar la plata? ¿Cómo va a estar el control sobre ese dinero? Porque muchas veces vienen las dudas, sobre todo en relación a algunas situaciones que se ven actualmente en este momento de pandemia. Usted seguro conoce en detalle los casos que se dieron a conocer sobre las licitaciones de salud pública. ¿Cómo estamos en ese tema de control del dinero? Perfecto. Mira, aquí lo que queremos hacer es replicar lo que hicimos el año pasado. ¿Te acuerdas que el año pasado también fue un año muy complicado? Que nos pegaron todos los choques climáticos, de precios, sí. Situación también complicada en la región, que la economía no tuvo crecimiento, fue cero la variación de la producción en el año 2019. Y también en 2019 fue que aplicamos un conjunto de medidas buscando incentivar la inversión, el empleo. Fue un paquete más o menos de 1.500 millones de dólares, ¿te acordás? Sí. Nosotros habíamos establecido un esquema de rendición de cuentas quincenal basado en una web que se llama Paraguay Invierte. Esa web se actualizaba cada semana con la información de los proyectos en ejecución y las otras medidas también administrativas. Vamos a hacer lo mismo ahora, Omar. Justamente eso es lo que nos está demorando un poco la salida más rápida con el plan. Y bueno, como te decía al comienzo, también esto depende del esquema de la cuarentena inteligente, pero va a estar ahí, va a estar este esquema de rendición permanente de cuentas de todo este dinero, por proyectos, por acciones, para que la ciudadanía pueda hacer ese rol de Contraloría Ciudadana que es tan importante. Viceministro, dejamos por aquí la conversación. Siempre hay más que hablar con usted por la función que cumple y por la tarea que tiene el Ministerio de Hacienda en sí, pero agradecemos su tiempo. Gracias, Omar, por la oportunidad. Un saludo cordial. Con nosotros el viceministro de Economía, Humberto Colmán, nos daba detalles del plan de reactivación económica y puntualmente lo que tiene que ver también con el tema de nuestro especial de esta noche, el comercio de frontera y cómo van a asistir de alguna manera a estos sectores involucrados en esta tarea. Hablamos de comerciantes, empresarios, industriales, también de los polos productivos ubicados en las distintas zonas fronterizas de nuestro país. Ustedes escucharon todas las alternativas y todo el análisis a través de este especial de Pronoticias. El sector que comercia, el sector que vende, el analista económico, también las autoridades nacionales. La próxima semana, un nuevo encuentro con otro tema de interés para el desarrollo del país. Gracias por la compañía. Buenas noches.